Bueno, pues vamos a hacer primero una oración para poner la enseñanza en manos de Dios, ¿sí? Señor Dios, en esta hora te damos gracias porque estamos aquí. No es casualidad que estemos, sino que tú tienes una palabra para cada una de nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que tú abras, que tú hables lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañen a ver este versículo de la Biblia que está en Éxodo, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Si me lo pueden poner ahí. Dice la Biblia, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. ¿Cómo dice la primera parte? He visto, ¿sí? Los he, ¿cómo dice? Escuchado. Dile al que está a tu lado, he escuchado. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he descendido. Dile al que está a tu lado, he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos nuevamente al versículo 7, de favor, tantito. Vamos a ver tres partes en esta tarde que Dios va a hablar a nuestra vida. La primera parte dice, ciertamente he visto. La segunda parte, los he escuchado. Y una última parte que dice el siguiente versículo, porfa. Así que he descendido. Bueno, antes de llegar a esta palabra, para tener un poquito de contexto de lo que estaba pasando aquí, bueno, pues son los primeros capítulos de lo que es el Éxodo. Génesis termina cuando el pueblo hebreo queda en Egipto y bueno, pues aquí José, sabemos que hubo temporadas difíciles, pero al final el pueblo de Dios, José ayudó para que los hebreos quedaran en Egipto. Entonces los hebreos pues quedaron como invitados en una tierra que no era suya. Quedaron en la parte de Egipto y ahí estuvieron viviendo por algún tiempo. Después comienza el libro de Éxodo y retoma la historia de los israelitas, en donde, bueno, pues ya Dios los bendice, pero resulta que los israelitas comienzan a multiplicarse, empiezan a ser bendecidos, empiezan a multiplicar y llegan a ser muy numerosos. Entonces, bueno, pues los egipcios como que tienen ahí un temorcillo por ahí, porque dicen, no, pues es que los hebreos ya son muchos, entonces pues puede ser que haya una guerra, puede ser que se rebelen contra nosotros y bueno, pues peleen contra nosotros y pues ya nos dejen, ¿no? Entonces, para esta parte, bueno, pues lo que hacen los egipcios, dicen, no, pues como que vamos a tener el control de los hebreos y vamos a ponerles trabajo, vamos a obligarlos a que hagan jornadas grandes y pues para que así no se levanten contra nosotros. Es así como los egipcios pues comienzan a ponerles trabajos pesados a los hebreos y bueno, pues están trabajando mucho. A pesar de eso, pues los hebreos seguían multiplicándose y pues Dios los seguía bendiciendo. Entonces, bueno, pues tenían más miedo los egipcios y decían, no, pues vamos a tener que tomar otra medida. Entonces, bueno, pues los egipcios dijeron, no, pues ahora vamos a matar a lo que son todos los niños para que así pues ya no se multiplique tanto los hebreos y pues ya no se puedan voltear contra nosotros. Entonces pues así dijeron los egipcios, dijeron, ahora sí, todos los hebreos niños que nazcan,
pues vamos a matarlos y solamente que queden las niñas. Fue así como una familia, bueno, tenía un hijo, en este caso, bueno, todavía no le ponían Moisés, pero bueno, nació un niño y pues ellos quisieron salvarlo, ellos quisieron protegerlo, pero como era la orden de que mataran a todos los niños, pues no podían tenerlo por mucho tiempo. Así que su mamá pues decidió ponerlo en una canasta flotante, lo puso en el río Nilo y pues como tal no lo mató en el río, pero sí lo dejó pues para que se lo llevara a las aguas. Entonces, bueno, pues este niño llegó con la hija de Faraón lo vio y bueno, pues aquí vemos cómo cuenta la Biblia, pues que la hija de Faraón lo adoptó y ahora Moisés formó parte de la familia de los egipcios, ¿sí? Yo aquí puedo ver tres escenas de este acontecimiento, en donde por una parte pues tenemos a una mamá en donde es separada de su hijo. Le quitaron, por salvar la vida de su hijo, pues entregó a Moisés a las aguas y pues ya estaba separado. Entonces imagínense, aquí por ahí hay algunas mamás, entonces entregar a un hijo para que pues no le pase nada ha de ser algo muy doloroso, ¿no? Y eso pues lo sufrió la mamá de Moisés. También pues toda la familia estaba separada de Moisés, ya no podían verlo, ya no podían pues seguir todo su crecimiento, pues era una vida ya completamente separada de ellos. Y bueno, pues por otra parte tenemos también a Moisés, en donde ya llega a la casa del faraón y pues al formar parte de otra familia, pues ya iba a tener otras costumbres, ya iba a aprender cosas distintas a lo que eran los hebreos, sino más bien iba a aprender cosas de los egipcios. Entonces, pues ahí toda su vida iba a cambiar completamente. Y bueno, pues también tenemos la tercera escena, es donde el pueblo hebreo seguía trabajando, lo seguían esclavizando, lo seguían maltratando y pues no había ninguna mejora. Entonces, bueno, dice la Biblia que el pueblo se seguía lamentando con su condición de esclavo y seguían clamando y su oración llegó hasta Dios. Pero fíjense en lo que dice Éxodo 2:25, dice: un pueblo seguía lamentando su condición de esclavo, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios y oyó sus gemidos, y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios desde los cielos a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Entonces, bueno, aquí dice que supo que había llegado el momento de actuar. Vamos a ver Éxodo 3:1, de favor. Aquí es donde la historia de los hebreos comienza a cambiar radicalmente. Dice la Biblia ahí: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, a la montaña de Dios. Bueno, aquí en esta parte Moisés, aunque era adoptado por la hija de Faraón, dice la Biblia que como que había algo raro en él, o sea, él extrañaba, él sentía como un afecto con los judíos. Cuentan por ahí que, por ejemplo, una vez estaba un egipcio maltratando a un hebreo, entonces Moisés quiso salvarlo, mató al egipcio y bueno, pues lo escondió en la arena. Entonces, como que Moisés sentía algo por lo que eran los hebreos. Al día siguiente, bueno,
andaba también por ahí Moisés viendo y había dos hebreos que estaban peleando. Entonces, bueno, pues como sentía también algo por ellos, pues quiso calmarlos y decirles, oigan, pues espérense, todo está bien. Pero entonces los hebreos le dijeron, ¿qué entonces tú también nos vas a matar como al egipcio? Entonces, bueno, pues aquí Moisés se dio cuenta que el faraón, bueno, pues ya se dio cuenta que habían matado al egipcio. Entonces aquí lo que hace Moisés es que huye de Egipto a la tierra de Madián. Y bueno, pues aquí en la tierra de Madián ya conoce a Jetro, se casa y a lo nuevo que se dedicaba era pues a cuidar a las ovejas. Era su costumbre, es lo que acabamos de leer ahorita. Pero bueno, pues aquí comienza a cambiar lo que es la vida de los hebreos, porque dice que un día Moisés tenía la rutina. Moisés todos los días pues iba con sus ovejas, las paseaba en el mismo lugar, les daba la comida y era la actividad que tenía Moisés todos los días. Pero aquí dice la Biblia que un día pasó algo distinto. Un día Moisés dice que cuando llevó a las ovejas al otro extremo hasta llegar a Horeb, que es el monte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? De repente, no te extrañe que cosas van a pasar en tu vida. De repente no te extrañes que a lo mejor tú vas a decir, pues es que tengo ganas de ir a la iglesia, o que tengo ganas de ir a un campamento, o tengo ganas de hacer ciertas cosas. Como que de repente como que dentro de nosotros, como que Dios nos llama a hacer algo. Entonces aquí un día Moisés no siguió su rutina, sino que llevó a las ovejas hasta otro lugar donde comúnmente no las llevaba, y algo pasó. Les voy a contar de mi familia cuando nos convertimos a Dios. Bueno, muchos sabrán, algunos otros no saben, pero bueno, pues yo soy de Durango. Y bueno, pues cuando comenzaron a compartir a mi familia, era una pareja que se iba a casar. Entonces, bueno, mis papás tenían un local para rentarlo para negocios. Entonces, bueno, pues en un día la chava le empezó a compartir a mis papás, y bueno, pues mi mamá comenzó a aceptar estudios bíblicos. Ellos iban cierto día a compartirnos, nos leían la Biblia, pero, o sea, pues nada más nos compartían. Ellos no nos decían, está bien hacer esto o está mal hacer otra cosa. No nos invitaban a la iglesia. Ellos esperaban a que fuera el momento de Dios, que fuera a tomar nuestras vidas. Entonces, bueno, pues estos jóvenes que se iban a casar nos compartían de la Biblia, y pues ya tomábamos el estudio bíblico. Resulta que un domingo, pues lo que hacíamos, teníamos nuestra rutina de en la mañana de ir a desayunar con mis abuelitos, comer, y ya por la tarde, bueno, pues veíamos películas, descansábamos, y era nuestra rutina de todos los domingos. Pero no sé por qué, un domingo estábamos toda la familia, y como que en casa de mi abuelito estábamos aburridos. O sea, ya veníamos haciendo lo mismo de todos los domingos, y ya nos regresamos a la casa, regresamos temprano, y me acuerdo que de repente salió mi mamá y dijo, oigan, ¿y qué tal si vamos a la iglesia donde va la persona que nos comparte? Ellos nunca nos habían dicho, vengan a la iglesia porque está bien padre, o no nos habían dicho nada. Pero ese día salió, o sea, estábamos aburridos y dijimos, ¿por qué no vamos a la iglesia a donde va la persona que viene a traernos estudio bíblico? Entonces, bueno, pues ya fuimos a la iglesia, y créanme que hubo, o sea, ese día que nosotros
fuimos por primera vez a una iglesia cristiana, fue un parteaguas en nuestra vida. O sea, de ahí comenzamos a ir todos los domingos, comenzamos a involucrarnos más y fue algo que cambió totalmente la vida de mis papás, la vida de mis hermanos y lo que fue mi vida en especial. Después ahí les podré compartir de todo lo que ha cambiado Dios en la vida de nuestras familias, pero es precisamente, lo puedo identificar aquí con esto de Moisés, en donde Moisés, pues él tenía una rutina, él pastoreaba sus ovejas, las llevaba, les daba de comer y regresaba con su esposa. Entonces, no se extrañen también que de repente un día Dios los quiera llamar a hacer algo distinto y Dios, créanme, que va a transformar sus vidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es romper con la rutina que cada uno de nosotros llevamos. Si nosotros ya tenemos la costumbre de hacer tal o cual cosa, pues aquí hay que romper la rutina. De repente también cuando nosotros veníamos aquí al sello, nos decían, oigan, ¿cuándo nos pueden ayudar con los jóvenes para que se integren al grupo de Vector, para que los compartan los domingos? Todavía estaba Javi Dalia. Entonces, bueno, pues así les decíamos, pues sí, ahí luego, ¿no? Porque estábamos luego en planes de boda y luego que después nos casamos y siempre nos invitaban. Entonces, bueno, pues nosotros estábamos con una rutina de venir los domingos a lo que es la iglesia. Pero bueno, pues ya de repente por ahí también Lady nos invitó, nos dijo, pues vénganse a compartir aquí al grupo de jóvenes y créanme que pues ha sido una de las experiencias más padres que hemos tenido en nuestras vidas, de conocerlos a ustedes, de platicar, de que bueno, pues ya somos amigos todos. Y aquí nos pasó lo mismo que Moisés. Decidimos romper lo que era una rutina para tener algo más especial con Dios, ¿sí? Entonces aquí Moisés no hizo lo que hacía siempre, sino que se fue hasta Horeb y ahí tuvo un encuentro especial con Dios. Ahí vio lo que es la zarza ardiendo, entre otras palabras, pues el ángel del Señor se le apareció a Moisés. Y entre otras palabras, vamos a ver Éxodo 3, el versículo con el que iniciamos. Vio Moisés la zarza y aquí vienen las palabras que le dijo a Moisés, que dice, el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, vamos a ver 3 puntos en donde, fíjense bien cómo termina la historia de Génesis. Aparentemente, bueno, pues termina en un final feliz. El pueblo hebreo está con José, se reúne la familia y bueno, pues se queda en la tierra de Egipto. Y bueno, pues como les digo, es aparentemente un final feliz. Pasan los años, los hebreos se multiplican y bueno, yo aquí como que me pongo a pensar, ¿no? O sea, de repente Dios llega a nuestras vidas, hace cambios en nosotros, tenemos un final feliz, pero de repente como que vienen circunstancias que no nos esperamos. Aquí a veces yo digo, bueno, o sea, ya Dios les dio el final feliz a José y después como que ya lo dejó, se fue Dios y siguió haciendo sus cosas y resulta que los hebreos se multiplicaron y, híjole, pues ya los esclavizaron. O sea, ¿qué pasó ahí, no? O sea, decimos, ¿Dios se le olvidó los hebreos o qué fue lo que pasó?
Pero esto tiene que ver más allá con un propósito. Otra vez podemos poner Éxodo 3:7, porfa, en donde dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. He visto. Dios conoce las situaciones de cada uno de nosotros. Dios conoce a veces por las situaciones en las que pasamos, y a veces como que decimos, no, pues es que a lo mejor ya Dios se olvidó de mí, y como se olvidó de mí, esto que está pasando, pues como que ya está fuera de control, como que ya, quién sabe por qué me está viniendo, pero como que siento que a lo mejor, pues sí, Dios me bendice y todo, pero como que de repente se le olvidó que existo y me está pasando algo. Pero aquí dice la Biblia: ciertamente he visto. La primera característica, que yo veo de Dios es que Dios ve todas las cosas y no se le escapa nada. Todo esto que le pasó a Moisés no fue una coincidencia. No fue una coincidencia que la mamá tomara una canasta, pusiera al niño sobre el río y lo dejara para que flotara. No fue una coincidencia. Por ejemplo, tampoco no es una coincidencia que todo lo que le pasó a José. José, pues lo vendieron sus hermanos. A José fue también a Egipto. Ahí la esposa de Potifar quiso hacerle cosas malas, lo mandaron a la cárcel. Todo eso que pasó José no fue una coincidencia. Entonces, a lo mejor también José pudo haber dicho: pues Dios a mí me dio muchos sueños, Dios me dio cosas que yo iba a hacer, pero como que nada de lo que Dios me prometió, pues nada está pasando. Entonces como que pudo haber dicho José, pues no sé, como que Dios se olvidó de mí y pues no sé qué va a pasar conmigo. Pero fíjense, vamos a ver cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos a ver Génesis 50:20. Fíjense aquí lo que dice José. Dice: es verdad, ahí le está hablando a sus hermanos, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de muchas gentes. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ustedes en algún momento se preguntaron: pero es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí me sucede? Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A lo mejor en un inicio no lo podemos ver, no los podemos entender y ni siquiera nos imaginamos. Como les comentaba, pues yo soy de Durango, y a lo mejor lo más común es que pues yo terminara la escuela en Durango, comenzara a trabajar en Durango, me casara en Durango y pues hiciera una vida en Durango. Eso era a lo mejor lo más común que hubiera. Y además pues yo, estando en Durango, pues yo le pedía a Dios por mi esposa, le pedía a Dios por mi trabajo, pero pues la verdad nunca me imaginé que no iba a estar en Durango y que iba a estar en otro lugar. Pero todo eso Dios lo usa para un propósito en bien. Aquí lo que José entendió es que todo lo que le habían hecho sus hermanos no era que los hermanos planearan eso, o sea, bueno, sí lo planearon, pero todo eso era porque ya estaba planeado, y Dios tenía un propósito específico en José. Dios quería que José fuera a la tierra de Egipto, que se hiciera cercano al faraón, que fuera gobernador y pues que ayudara a sus hermanos. Entonces vemos que ahorita pues la situación que estemos pasando, la circunstancia por la que estemos atravesando, no es una casualidad.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que tarde o temprano lo vamos a entender. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver la siguiente parte. Vemos que Dios ve, o sea, a Dios no se le escapa nada. Dice el versículo, he visto, si me lo pueden poner, Éxodo 3:7 otra vez, por favor. Dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo. Aquí no se le escapó nada a Dios, o sea, Él sabía lo que estaba pasando el pueblo de Israel, pero aparte de que Dios ve, dice, los he escuchado quejarse. O sea, no solamente tenemos un Dios que ve, o sea, un Dios que conoce, pero sí tenemos un Dios que nosotros, si le clamamos, no es que le estemos clamando al viento, no es que le estemos clamando a algo que no nos va a contestar, porque dice aquí, he escuchado quejarse de sus capataces. Aquí vemos que Dios también escucha lo que nosotros le clamamos. Si alguna vez hemos estado tristes, si alguna vez hemos tenido alguna necesidad y nosotros le hemos clamado a Dios, o sea, créanme que Dios no es, o sea, no tiene muchas cosas que hacer y dice, bueno, pues quién sabe qué le pasó. Dios, tenemos un Dios que nos escucha. Vamos a ver la Biblia en el Salmo 16, Salmo 17:6. Dice, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído. ¿Y qué dice? Escucha mi oración. Entonces, vemos a un Dios que no solamente ve, sino que tenemos a un Dios que también escucha. Entonces, si nosotros tenemos necesidades, si nosotros tenemos alguna petición, pues nosotros se la podemos poner a Dios y Él va a escuchar nuestra oración. Fíjense bien, vemos que todo esto que le pasa a Moisés, que no es una casualidad, sino que hay un propósito en lo que es en su vida. Fíjense bien, si nos vamos al diccionario, dice que un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente algo que requiere mucho valor. ¿Sí? Entonces, un superhéroe, por así decirlo, o sea, para que llegase a ser un superhéroe, tuvo que haber pasado por algo que requiriera mucho valor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los que saben de los cómics, Capitán América o Steve Rogers, pues era una persona que en sus inicios era una persona débil, que no tenía papá, no tenía mamá, y que una vez al ver a los nazis cómo maltrataban a la gente, pues él como que sintió algo, pero él era muy débil. Entonces él quiso alistarse en el ejército y pues ayudar a las personas. Como era tan débil, pues resulta que no lo aceptaron y pues le dijeron, no, pues es que tú no puedes aplicar para el ejército, o sea, pues no vas a poder hacer nada. Entonces, pues lo que hizo Steve Rogers, pues fue que aceptó que hicieran un experimento con él. Hicieron un experimento con él y le pusieron un super suero y se convirtió en un super soldado. Si Steve Rogers, o sea, no hubiera sido débil, no hubiera tenido las carencias que tuvo cuando fue joven, pues nunca hubiera llegado a ser lo que conocemos como el Capitán América. También otro ejemplo, vemos a Thor, que Thor, bueno, tenía un hermano que se llamaba Loki y su papá lo adoptó en una guerra contra los gigantes de hielo. Pero resulta que Loki pues envidiaba mucho a Thor porque pues él era el hijo de Odín. Entonces
Loki lo odiaba tanto, bueno, pues que siempre quería que quedara mal, él quería ser el rey, aún pues cuando no era el hijo no era el hijo, y él quería siempre pues hacerle mal a Thor. Entonces, si Thor no hubiera tenido a Loki como hermano, pues nunca hubiera, por ejemplo, Loki no lo hubiera mandado a la Tierra a pelear contra los enemigos y, por así decirlo, nunca hubiera conocido a los Vengadores. Entonces, si se fijan, o sea, todos los superhéroes en su inicio como que tienen algo que en un principio pues no entienden y pudieran decir, pues es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo si soy tan bueno y todo? ¿Por qué tengo que hacer todo eso? O sea, nada es coincidencia. También vemos la vida de Moisés, que bueno, desde un inicio él es abandonado, es dejado con la hija del faraón. Vemos a un José que es vendido por sus hermanos y que es metido a la cárcel y le pasan muchas cosas. Pero créanme que si estos pequeños acontecimientos no hubieran pasado en las vidas de estas personas, pues nunca hubieran llegado a ser lo que en un futuro fueron. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, no, pues es que ya no puedo con esta situación, la escuela, mis papás, X situación, o sea, ya no puedo. Créanme que si ahorita ustedes no están pasando por esta situación, ahorita no lo van a entender, pero ya cuando Dios les muestre el porqué de las cosas, créanme que en verdad se van a sorprender. ¿Sí? Entonces yo no sabía, yo decía, no, pues yo no me quiero ir a Querétaro, yo quiero estar aquí con mi familia. Pero si yo no hubiera venido aquí a Querétaro, no hubiera atravesado lo que atravesé, pues a lo mejor no hubiera conocido a Pau, no hubiera conocido a ustedes. O sea, y créanme que eso no lo cambiaría por nada. Ahorita a lo mejor estamos sufriendo un poquito, pero créanme que después lo vamos a entender el porqué de todas las cosas. Y si estás desanimado, si dices, no, pues es que ya quiero salir de esto, eso es lo que Dios está hablando a tu vida. Dios es un Dios que ve, o sea, conoce tu situación. No es algo que se le esté escapando, no es algo que Dios dijo, no, pues es que como me fui acá con los de Europa, África, dejé allá al occidente y ya se me escapó de las manos y pues ya les pasó eso malo a mis hijos de Latinoamérica. O sea, no es nada de eso. Más bien es, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y en su tiempo lo vamos a entender. Entonces, ahorita estarás pasando por una situación difícil, ahorita a lo mejor algo no lo entiendes. Tienes un Dios que ve y tienes un Dios que escucha. Pero fíjense bien, lo más importante y lo más impactante del versículo 8. Podemos ver otra vez Éxodo. Dice, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. O sea, Dios ya sabe la circunstancia que tú tienes. Dios ya lo vio, ya lo escuchó. Pero fíjense ahora la promesa que aquí nos hace a cada uno de nosotros. He descendido para librarlos del poder de los egipcios. Ahora Dios te dice, ahora voy a actuar, ahora voy a manifestarte a tu vida para deshacer esa situación que tú no puedes controlar. Entonces, eso es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y bueno, pues también aquí vemos más adelante en lo que es el Éxodo, que para librar a los hebreos del pueblo de Israel, pues manda las 7 plagas. Entonces ya vemos cómo Dios hace señales, hace prodigios, hace cosas que nunca los hebreos habían visto. Entonces, ante esta circunstancia que tú tienes en tu vida, no te extrañes que de un momento a otro, pues Dios va a comenzar en eso que tú veías imposible. Dios va a comenzar a obrar
en algo que tú decías, no, pues es que no tengo forma de cómo solucionarlo. Dios va a comenzar a armar eso que a lo mejor nosotros vemos como un rompecabezas que está todo desarmado. Vas a ver cómo Dios va a empezar a juntar las piezas y vamos a ver la figura que se va a estar formando. Dios va a librarnos, Dios va a descender a nuestras vidas y se va a manifestar a cada uno de nosotros. Así dice la Biblia: he descendido para librarlos de los egipcios. Dios va a descender a cada uno de nosotros para librarlos de todo aquello que esté agobiando nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, bueno, pues ya vemos las plagas que ocurren en Egipto, que son las 10 plagas, que fue la conversión del agua en sangre, la plaga de las ranas, la de los mosquitos, la de las moscas, la de la peste, la del ganado, la de las úlceras, el granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Más o menos, a grandes rasgos, tenemos tres enseñanzas que pudiéramos sacar de lo que es las plagas. La primera es, bueno, los egipcios en sus costumbres, ellos tenían muchos dioses. Entonces, cuando Dios manda esas plagas, lo único que podemos ver aquí, ellos, como creían en muchos dioses, aquí lo que Dios quiere mostrar al pueblo de Dios es que Él es un solo Dios y puede contra todos los dioses. Cada una de esas plagas, cuando las enviaba Dios, era para demostrar que Dios era más poderoso que aquella plaga que representaba el Dios. Entonces, a lo mejor ustedes pueden, a lo mejor ahorita nosotros podemos estar tristes, podemos tener varias cosas que nos afligen, pero Dios quiere mostrarse a nuestras vidas y decir: yo soy más fuerte, yo soy más poderoso que eso que tú estás sintiendo. Yo soy más fuerte que esa tristeza, yo soy más fuerte que esa necesidad. Y esos dioses con D minúscula, este día Dios quiere venir y decir: yo soy más fuerte que eso y yo tengo el poder para derrotarlo. Amén. La segunda enseñanza así rápida de las plagas, pues es que era para distinguir entre lo que era el pueblo de Dios y el pueblo egipcio. Cuando Dios mandaba las plagas, alguna de esas plagas le hacían mal a los egipcios, pero ni siquiera tocaban al pueblo de Dios. Vemos, por ejemplo, la plaga de la muerte, que Dios le da la instrucción a los hebreos y les dice: pues van a matar a un cordero, van a poner la sangre en los postes de sus casas y sobre ustedes no va a pasar el ángel de la muerte. Entonces aquí nada más lo que nos enseña es que es para diferenciar los hijos de Dios y lo que eran los egipcios. Nosotros también, si somos hijos de Dios, pues nada nos va a pasar y Dios va a bendecir nuestras vidas. Y una tercera enseñanza rápida, pues era una condena al pecado cometido de forma consciente y deliberada por parte del faraón. Cuando Moisés iba y le decía: ¿sabes qué? Dios me dijo que tú libraras al pueblo, pero el faraón decía: ¿sabes qué? No los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir. Faraón escuchaba lo que Dios le decía a través de Moisés. Muchas veces también Dios habla a nuestras vidas y nos dice qué hacer, pero de repente a veces estamos como el faraón, un poco necios y decir: no, pues ahora no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y podemos endurecer nuestro corazón. Entonces, todas esas cosas, si Dios nos habla, más bien hay que hacerle caso, no endurezcamos nuestro corazón y hay que obedecer lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, esta tarde yo los quiero invitar, así como en la vida de Moisés. Moisés tenía una rutina diaria. Moisés todos los días iba a pastorear sus ovejas, pero un día se atrevió a hacer algo diferente. Entonces, bueno, pues yo quiero invitarlos
en esta tarde, en esta noche, que no sigan sus vidas como hasta ahora las llevan. Atrévanse a hacer algo diferente. Atrévanse a salir de la rutina y hacer algo más para Dios. Por ahí, si de repente los invitan, que dicen, pues tenemos los viernes de alabanza de Vector, hay que atrevernos a hacer algo diferente. A lo mejor la rutina es, no, pues es que los fines de semana me voy con mis amigos, tengo cosas que hacer. Atrévanse a hacer cosas diferentes. Si los invitan a la noche de alabanza, hay que ir a la noche de alabanza. O por ejemplo, si les dicen, va a haber un campamento que va a bendecir sus vidas, atrévanse, porque Dios quiere tener un encuentro para sus vidas. Así como Dios planeó ese encuentro con Moisés y vio la zarza porque Moisés hizo algo diferente, Dios tiene cosas planeadas para ustedes que se salgan de la rutina. Y si los invitan a un campamento, créanme que Dios va a hacer algo muy especial en sus vidas. Salgan de la rutina y comiencen a hacer algo diferente. También se los invitan a un sábado de Vector en la calle, o si a las mujeres las invitan a una conferencia de mujeres, salgan de la rutina y atrévanse a hacer algo diferente. Créanme que Dios va a cambiar sus vidas, Dios va a traer una palabra para ustedes y van a ser transformados. Moisés, cuando vio la zarza, fue transformado y ya no fue la misma persona. Si hay una actividad, atrévanse a asistir. Créanme que lo que Dios tiene para sus vidas los va a transformar y ya no van a ser las mismas personas que estaban hasta ese momento. Dios va a obrar algo en sus vidas. Entonces, los invito para que hagan cosas diferentes. Créanme que Dios va a hacer algo que ustedes ni se imaginan. Y bueno, como lo vimos, tenemos un Dios que ve, tenemos un Dios que escucha y tenemos un Dios que desciende. Si me pudieran ayudar tantito con la alabanza, por favor. Entonces, no importa la circunstancia que estés pasando, no importa lo que estés atravesando. A veces tú dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Créanme que Dios tiene un plan para sus vidas y no se le está escapando nada. Si ustedes dicen, no, pero es que a lo mejor tenemos que movernos a algún lugar o le pasó algo a nuestra familia, o sea, no es ninguna coincidencia, no es algo que se le esté escapando de Dios, es simplemente una pieza del rompecabezas que se está acomodando y es el plan de Dios que está haciendo algo en sus vidas. Tenemos un Dios que ve, conoce nuestras necesidades, conoce por aquello, por lo que estamos pasando. Tenemos un Dios que escucha. El pueblo hebreo solamente clamaba y vemos aquí que Dios lo escuchaba. También vemos a muchos personajes en la Biblia que clamaban a Dios y Dios les respondía. Entonces, Dios también, si ahorita ustedes tienen necesidades, si ustedes tienen problemas, es momento de clamarle a Dios, porque Dios nos va a escuchar. Y no solamente no va a ver nuestra situación, no solamente va a escuchar lo que nosotros estamos pasando, sino que también dice que Él va a descender para librarnos de todo lo que nos esté angustiando, ¿sí? Entonces, los invito a que, si a lo mejor todos los domingos nuestra costumbre es venir y escuchar la palabra y ya después irnos, yo los voy a invitar a que en este día hagamos algo diferente. Nos salgamos de la costumbre, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo diferente. Dios conoce nuestras necesidades, Dios ve nuestra situación
Dios escucha nuestras oraciones. Creo que ahorita somos poquitos y si a lo mejor nunca hemos hecho un paso de fe o si nunca nos hemos atrevido a hacer algo, así como somos poquitos, como de manera simbólica, yo les pido que todos nos pongamos aquí, aquí al frente, para que todos oremos. Vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer, no hay que hacer como cada domingo que nosotros venimos y que ya termina la prédica y nos vamos. Vamos a hacer algo diferente. Ahorita con esto que nosotros estamos haciendo es salirnos de la rutina, es salirnos de la costumbre, es hacer algo diferente. Entonces, créanme que Dios va a hacer algo. Dios conoce nuestras necesidades. Dios en esta hora quiere escuchar nuestro clamor. Entonces, mientras comenzamos a clamar a Dios, mientras comenzamos a orar a Dios, ahorita no tengan ningún temor, no tengan ya lo que le han preguntado a Dios, ahorita ya es momento de solamente decírselo, porque vemos que Dios nos puede oír, Dios nos puede escuchar y Dios puede librarnos de esa situación. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos. Si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like, suscribirte y por supuesto compartirlo. Recuerda que cada 8 días tendrás un mensaje diferente para ti.